buenas noches. Tengan todos los colegas presentes. Es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta actividad en nombre de Grupo Leti y su programa MedExpert, Medicina, Educación y Desafíos. Hoy tendremos el honor de brindarle apoyo a la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil para la actividad webinar de la noche de hoy llamada Abuso Sexual, una realidad. Para llevar adelante las riendas de este evento en la noche de hoy, tengo el gusto de dejar en la moderación de la actividad a una excelente amiga y colega, la doctora Sofía Rivas. Sofía es médico ginecólogo obstetra y especialista en ginecología infantil y juvenil, y quien a partir del siguiente minuto pues dará inicio a la moderación de la actividad, la cual, les recuerdo, está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti, donde les invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que, de la mano de otras sociedades científicas, así como la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil, Grupo Leti les tiene a ustedes en el mencionado canal. Los dejo pues en la amable compañía de Sofía. Sofía, muy buenas noches, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muy buenas noches, Pastor. Gracias por siempre esa gentil y cariñosa presentación. Para nosotros, desde la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil, es un honor poder continuar con las actividades de educación médica continua, siempre tratando de dar temas de relevancia, de utilidad de la subespecialidad. Gracias al Grupo Leti, siempre por prestarnos su plataforma y a todos ustedes por honrarnos con su presencia. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad. Decidimos tomar el tema de abuso sexual porque es un tema que, si bien muchas veces no nos gusta mencionar o nos cuesta hablarlo, es necesario porque cada vez son más las víctimas que vemos de abuso sexual en nuestra consulta, en nuestros hospitales. Entonces, bueno, esto tenemos que seguirlo hablando, tenemos que seguirlo trabajando porque en la medida que nos informamos, nos preparamos y nos educamos, pues vamos a brindarle una mayor atención a nuestras pacientes. Para dar inicio, vamos a tener a la doctora Natalie Rodríguez, quien es ginecólogo infantil y juvenil, es ginecostetra, con quien compartí el posgrado tanto de obstetricia como de ginecología infantil y juvenil, y actualmente es médico forense del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Y nos va a dar todo lo que es la parte del enfoque clínico y del abordaje, sobre todo en la parte de la niña y la adolescente. Bueno, Nati, cuando quieras puedes conectar tu cámara, tu micrófono y puedes presentar tu presentación. Al final, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas que pueden irlas escribiendo en el chat y entonces las responderé. Bueno, bienvenida. Gracias, Sofía, por esa bienvenida. Gracias a Grupo Leti por siempre estar presente para la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil en todas estas actividades que nos invitan a estarnos actualizando perennemente, que nos invitan a hablar de temas tan sensibles como es el abuso sexual en la infancia, en la adolescencia y también en la edad adulta, ¿por qué no? Esta vez somos ginecólogos infantos juveniles y es la plataforma de Leti con la que estamos trabajando para llevar a cabo en nombre de la sociedad este webinar, pero no podemos perder la sensibilidad en la etapa adulta. Como ya les dijo Sofía, tuve el honor de compartir con ella el posgrado de obstetricia y ginecología, vivencias que obviamente jamás vamos a olvidar, al igual que el posgrado de ginecología infanto-juvenil, y seguimos trabajando de la mano porque nos seguimos llamando, consultándonos y siempre hablando. A Pastor nos conocemos porque nuestra alma mater nos une, Pastor. Tu gente de mercadeo, excelente, Grupo Leti siempre trabajando con nosotros. Pues muchas veces no puedo estar como quisiera en la presencia en estas actividades porque, bueno, me he dedicado a hacer otras cositas, entre las cuales, bueno, ahorita estoy en el mundo de la medicina forense y es un placer también compartir esta plataforma con la licenciada Magdi Mar, que nos va a traer un aspecto muy importante, el cual no podemos olvidar nunca, que es el abordaje psicológico para estas y estos pacientes víctimas de abuso sexual. Bueno, gracias a todos por estar presentes.
sabemos que es de interés para todos los médicos saber de esto. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la actuación clínica y médico forense en los casos de abuso sexual en la infancia y la adolescencia. Primero tenemos que comenzar definiendo lo que es abuso sexual. El abuso sexual, pues se va a definir como la exposición de una niña, niño o adolescente a experiencias sexuales que son inapropiadas para su nivel de desarrollo físico o emocional, que casi en el 100% de los casos son de naturaleza coercitiva y por lo general son llevadas a cabo para la satisfacción sexual de un adulto. Si lo enfocamos desde el punto de vista legal, en el examen, hablando de víctimas sin el aspecto jurídico, vamos a denominar a sujeto pasivo, que en este caso sería la víctima, a aquella persona que recibe las lesiones, y el sujeto activo va a ser aquel ejecutor o victimario de este acto. El abuso desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista de lesiones puede ejecutarse a través de un arma o un objeto que se puede usar para causar daño. No podemos en este caso de esta noxa tan grande como lo es el abuso sexual en la infancia y la adolescencia, dejar pasar los aspectos epidemiológicos. El aspecto epidemiológico es muy importante. Lo que tenemos más reciente es un informe anual denominado INFOR-ACE, Inforanual Asia, por sus siglas, que tomó en cuenta el abuso sexual en la infancia y la adolescencia y se elaboró entre el año 2018 y 2019, que nos sirve a los ginecólogos infantiles y juveniles y a los médicos forenses como base para partir primero de otros estudios y para saber cuál es la realidad que estamos viviendo en Venezuela en este momento con respecto al abuso sexual. Entonces tenemos que en Venezuela este estudio se hizo entre los años 2018 y 2019. Se produjeron por lo menos 2 asesinatos en promedio mensual, que es una cifra bastante alarmante en niños, niñas y adolescentes cuyo móvil era el abuso sexual, incluidos los suicidios de niñas entre 13 y 14 años, que es una cifra muy alarmante para nosotros, que no solamente son víctimas de abuso, sino que llegan al suicidio y llegan al asesinato, al homicidio. El mayor porcentaje de estas víctimas de delitos sexuales se ubica en niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, observándose un incremento en casos de femicidio de adolescentes por parte de las personas que han sido sus parejas o exparejas y que cronológicamente van a ser mucho mayores que ellas. En Venezuela se estudió por estados en qué frecuencia se presentaba el abuso sexual y los estados del país que registraban mayor cantidad de casos son en primer lugar el estado Zulia, luego el estado Miranda, el distrito Capital y el estado Carabobo. Entonces, eso nos permite como médicos hacer una inferencia pensando que son los estados donde existe mayor presencia y operatividad de organismos estatales y judiciales donde las personas pueden realizar sus denuncias, porque también sabemos que existe un subregistro derivado de que las personas no denuncian estos casos. Muchas veces las víctimas por miedo, por coacción, por amenazas, no realizan la denuncia del abuso. Otro aspecto muy importante en la parte epidemiológica es la transmisión o el contagio de enfermedades venéreas que se ha dado en niñas, niños y niños pequeños que finalmente van a ser trasladados a centros asistenciales para ser atendidos y hay que reportar todas las complicaciones. Yo esta semana tuve un caso particular no derivado de un abuso, esta fue una relación consensuada, pero es una adolescente de 16 años que de pronto presentó unas lesiones palmoplantares que asociaron con cualquier tipo de lesión, menos con lo que era en realidad. Entonces, esta paciente había tenido relaciones sexuales de manera consensuada con varias parejas. Ella misma ni siquiera pudo identificar el número de parejas, por supuesto, sin protección, sin usar ningún método de barrera, y esas lesiones palmoplantares resultaron ser una sífilis en su etapa secundaria, o sea que son casos graves que nos invitan a la reflexión. Entonces, aquí en nuestro país tenemos que se reportan aproximadamente más de 800.000 casos al año de abuso sexual, unas cifras que son extremadamente alarmantes, con un subregistro, como ya se los nombraba, que puede deberse a miedo de la víctima a denunciar,
que le tienen miedo a la policía o a los cuerpos de seguridad estatales, miedo al victimario, miedo al juicio, a la señalización de los familiares y del grupo de pares o del grupo conocido y miedo al mismo agresor. Desconocimiento de cómo se llevan a cabo los procesos policiales, dónde deben demandar, cuándo y cómo deben hacerlo, y desconfianza en algunos cuerpos policiales. Volvemos a las mismas estadísticas. La estadística no miente y es reiterativa en el sentido de que volvemos a encontrar en el informe Asia que el 70% de los casos de agresión sexual está dada por un miembro de la misma familia, el 20% por conocidos o cercanos, vecinos, gente que ve a las víctimas caminando por la calle y que están ubicadas cerca de donde ellas viven, y el 10% es ocasionado por asalto de lo que llamamos personas desconocidas. Entonces tenemos que, bueno, el abuso, como lo llamamos, el 50%, también hay actos lascivos, lo que en algunos casos se tipifica como violación, el 7%, asociada a homicidio, pornografía pedrastra 4%, prostitución infantil 3%, trata de menores, que no solamente está tipificado como un delito en el Código Penal y en la ley libre de violencia, de las mujeres de vida libre de violencia, sino que además lo tenemos tipificado en el Estatuto de Roma, que es el documento constitutivo de la Corte Penal Internacional y que tipifica 4 crímenes. Entre los crímenes de lesa humanidad está tipificado el abuso sexual, la trata cruel, la prostitución, la pornografía pederastra y abuso sexual en redes, trata de menores. Entonces, son personas que no solamente pueden ser juzgadas dentro del país, sino que pueden ser juzgadas fuera del país, ¿verdad? Individualmente, como lo hace el Estatuto de Roma. Los abusos tenemos que ocurren en la casa, son intrafamiliares en el 61% de los casos, un 20% es un vecino, una persona que puede visitar a la víctima, en las mismas instituciones educativas, colegios, reuniones con docentes en actividades extracurriculares, en la vía pública, locales comerciales. ¿Cuántas veces no hemos oído de los casos de niñas que encierran en un baño y abusan sexualmente de ellas? Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que el abuso sexual no solamente implica que haya penetración, hay muchas otras variantes. Entonces, en hoteles, en retenes de menores y a través de las redes sociales. En cuanto al género del agresor, el 5% son mujeres y el 95% son victimarios hombres, y las víctimas son un 79% del sexo femenino y un 21% del sexo masculino. O sea que a los varones también los están abusando sexualmente. La Organización Mundial de la Salud, como ente que gerencia la salud a nivel mundial en todo este ámbito y que nos impacta a los médicos, define la violencia sexual como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, como comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, acciones para comercializar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por parte de otra persona, independientemente de la relación que tenga esta persona que coacciona con la víctima. En cualquier ámbito, puede ser el lugar de trabajo, el hogar, el colegio. ¿Cuántas veces no les piden fotos a través de las redes sociales a nuestras adolescentes y nuestros adolescentes? ¿Cuántas fotos de exposición de genitales no vemos? ¿Cuánta pornografía no podemos identificar? Por eso yo siempre digo que hay que estar pendiente de lo que los niños están viendo a través de las redes. El Código Penal venezolano es taxativo en sus articulados. Y el artículo 374, en su título tercero, que habla de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, capítulo 1, habla de violación, seducción, prostitución, corrupción de menores y ultrajes al pudor, y tipifica textualmente el que por medio de violencia haya constreñido a alguna persona de uno u otro sexo, un acto carnal, bien sea por vía vaginal, anal, oral o introducción de objetos por alguna de las dos primeras partes, refiriéndose esto a las vías, ¿verdad? Que simulen objetos sexuales, será castigado como imputado de violación con pena de prisión de 10 a 15 años. Y si el delito de violación aquí previsto se ha cometido en contra de una niña, niño o adolescente, la pena va a aumentar de 15 a 20 años.
O sea que para los niños, niñas y adolescentes, aún la pena para los victimarios va a ser más, una condena más alta. La misma pena se le va a aplicar aún sin haber violencia o amenaza al individuo que tenga un acto carnal con personas de uno u otro sexo cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad o situación. En este caso tenemos a los niños, niñas o adolescentes, y ahí lo tipifica y es taxativo, que habla de cuando son menores de 13 años, cuando no hayan cumplido los 16 años, siempre y cuando para la ejecución de un delito el responsable haya prevalido una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza adopción o tenga alguna relación afín con la víctima. Quien hallándose detenida o detenido, condenado o condenado, ha sido confiado o confiada a la custodia del culpable, o quien no tuviera capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental por motivos independientes de la voluntad del culpable o por consecuencia de empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas. O sea, si dejan o victimizan a una persona que está mentalmente discapacitada o físicamente discapacitada usando sustancias narcóticas que tengan alguna relación de superioridad con la víctima, entonces la pena sigue siendo de 15 a 20 años. Gracias a Dios, yo decía en estos días, en una interacción que tuve, ¿verdad? Hablábamos del caso de dilucidar si se trataba de un femicidio o una inducción al suicidio. En ese juicio siempre se pensó que la persona había sido víctima de un femicidio y no, después de que se hizo la autopsia psicológica, se dieron cuenta que había sido víctima de una inducción al suicidio. En este caso no era una víctima niña adolescente, era una víctima de 36 años, una femenina de 36 años, que fue inducida a suicidarse porque su pareja la golpeaba tan salvajemente y en forma tan reiterativa que ella prefirió suicidarse a seguir viviendo eso. Entonces, estos delitos los tipifica muy bien la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y no es que yo sea feminista, pero hay que tener ciertas consideraciones. Y gracias a Dios, yo ese día que discutíamos ese caso particular, le daba gracias a Dios que se había promulgado esta ley. Entonces, esta ley, en sus artículos 15, 43, 44 y 45, habla de lo que son las víctimas y las formas de violencia y los tipos de abuso que podemos encontrar. Entonces, en el artículo 15, hablamos de las formas de violencia como violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenazas, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, que se ve mucho en las salas de parto, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes y trata de mujeres, niñas y adolescentes. Como les digo, estos delitos también están tipificados en el Estatuto de Roma y las personas, los victimarios son sensibles de ser juzgados también a través de esa vía. La ley orgánica también sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia habla en su artículo 43 de la violación y ahí les resalté, ¿verdad? Se los voy a leer completo porque es bueno que todos conozcamos y se conozcan los derechos también de las personas y puedan ejercerse y se pierde el miedo a ejercer los derechos que tenemos y que están constitucionalmente y aprobados en las leyes. Dice, quien mediante el empleo de violencia, amenazas, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por algunas de estas vías, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. O sea que estamos en concordancia con lo que dice el Código Penal venezolano. Si el autor de este delito es cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino, persona con quien la víctima mantiene o mantuvo una relación de afectividad, aun cuando no conviva, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio de lo que está tipificado en esos 10 a 15 años. El mismo incremento de la pena se aplicará en los supuestos de que el autor sea ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima. Eso agrava más la pena si somos familiares o consanguíneos. Y ahí está resaltado en rojo porque esto sí afecta a niñas, niños y adolescentes. Dice, si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente,
la pena será de 15 a 20 años de prisión, tal cual también lo tipifica el Código Penal venezolano. Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino, persona con quien mantiene o mantuvo una relación de afectividad o sin convivencia, la pena se va a incrementar también de un cuarto a un tercio. O sea, ¿cuántos casos no vemos de personas que mantienen una relación, una nueva relación? El padre de su hija por alguna razón ya no está con la madre consigue una nueva pareja y esta nueva pareja quiere tener algún tipo de abuso sexual con la hija de la pareja. Entonces ahí, tanto el Código Penal como la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es taxativa para aplicar la pena. En cuanto al artículo 44, dice acto carnal con víctima especialmente vulnerable, dice quien incurre en el delito previsto en el artículo anterior, que es el 43, y sea sancionado con pena de 15 años a prisión a quien ejecute acto carnal aún sin violencia o amenaza, en los siguientes supuestos: en perjuicio de la mujer vulnerable en razón de edad o en todo caso con edad inferior a 13 años, cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima y cuya edad de la víctima sea menor a 16 años, en caso de que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada la custodia de un agresor, y cuando se trate de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de su capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas, como ya lo habíamos visto también en el Código Penal. O sea, víctimas que están bajo el cuidado de una persona, esas personas que están institucionalizadas por alguna razón, porque no tienen familia, porque los abandonaron, que están en hogares de cuidado, y los vigilantes, los cuidadores ejecutan un acto carnal con esas víctimas, pues ahí la pena aumenta. Y cuando se trata de víctimas especialmente vulnerables que tengan discapacidad física o mental o se haya usado la droga para actuar. Y el artículo 45, que habla de los actos lascivos, dice: quien mediante el empleo de violencia o amenazas sin la intención de cometer el delito al que se refiere este artículo 43, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando al derecho que tenemos las mujeres a decidir libremente sobre la sexualidad, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Si este mismo hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 2 a 6 años de prisión. En la misma incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de niña o adolescente, aún sin violencia ni amenazas, pero que se prevalezca de una relación de autoridad o de parentesco, que mucho se vale porque ya vimos en las estadísticas que la mayor parte de los casos de abuso sexual son relaciones intrafamiliares o de conocidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pericia del médico forense en estos casos? Primero, realizar el diagnóstico de abuso sexual. Sabemos que nosotros como ginecólogos infantojuveniles trabajamos con base en sospechas de abuso sexual. El médico forense debe realizar el diagnóstico. El juez es quien dictamina la pena, pero quien realiza el diagnóstico y quien lo tipifica en el examen pericial es el médico forense. Entonces, el médico forense debe realizar el diagnóstico de abuso sexual, estableciendo presencia de los signos físicos que sean útiles para el proceso judicial y para que el proceso judicial se cumpla de una forma justa. Establecer la manera y el lugar donde se lleva a cabo la agresión sexual, vincular o desvincular al acusado con el hecho investigado, porque ha pasado también muchas veces que nos han llegado órdenes de la Fiscalía o de algún cuerpo de seguridad del Estado, quien emite una orden para hacer un examen vaginorrectal a determinada paciente bajo el diagnóstico de un abuso sexual, y cuando nosotros hacemos el interrogatorio a la paciente alejada de su representante, pues la paciente simplemente dice: no, mira, es que a mí no me abusaron, es mi mamá la que me está diciendo que yo tengo que acusarlo a él. O sea que hay algunos casos en que hay que interrogar muy bien a la paciente, porque a veces se condena gente que no tiene culpa, que simplemente es consensuado el abuso. Sobre todo, hay un limbo de edad de esos pacientes de 16 años que hay que tener cuidado desde el punto de vista judicial. Y debemos ser capaces también de hacer un correcto examen de la víctima, del acusado, si lo tenemos, y del lugar de los hechos, hacer una inspección del sitio del suceso. En cuanto al abuso sexual en niñas y niños, va a incluir diferentes modalidades. Hay un autor que se llama Lancioni, desde las caricias indecentes a la inducción de la masturbación en el adulto. ¿Cuántas veces no le dicen a esas víctimas:
yo quiero que tú me toques el pene, yo quiero que tú me beses acá o allá. Exhibicionismo, coito cruel sin penetración, maniobras externas con ropa o sin ropa, y en algunas situaciones donde se presenta violencia y penetración vaginal, anal u oral, y otros tipos de delitos como pornografía infantil y videos pornográficos de juegos sexuales en niños. Hace algunos años, empezó en el 2007 y en el año 2015 sufrió una modificación. Adams hizo una clasificación para determinar lo que son los hallazgos que encontrábamos al examen físico y a la esfera psicológica en los pacientes víctimas de abuso sexual. Entonces quedó establecido que Adams 1 son hallazgos normales al examen físico y explicables por otras razones médicas. Y aquí cuando hablemos del examen físico lo vamos a ver porque los ímenes tienen variantes y los ímenes tienen escotaduras que pueden ser congénitas, entonces nosotros debemos, como peritos en el área, dilucidar cuándo se trata de una escotadura y cuándo se trata de un desgarro. Eso también tiene que quedar muy claro al examen físico. Entonces, unas escotaduras son explicables porque son congénitas. Entonces, eso sería un ADAMS 1, una paciente que nosotros vemos con una escotadura, que no es más que la disrupción del himen, que no llega a la base, y no lo podemos atribuir a un abuso sexual, porque entonces estaríamos condenando a un inocente. Nosotros también tenemos que ser muy agudos cuando hacemos ese examen físico. Adams 2 es hallazgo sin significancia clara, con sospecha de causa de abuso sexual, en aquellas pacientes que yo siempre he dicho que son las más difíciles de tipificar, que son aquellas pacientes cuyo abuso sexual es sin penetración. Entonces, que son simplemente me toco aquí, me toco allá, porque el abuso sexual se puede dividir en con penetración y sin penetración. Entonces, esos son los más difíciles de dilucidar, porque entonces, ¿cómo compruebas tú? Solamente, y eso nos lo va a explicar la licenciada, a través de un test psicológico, pudiéramos hablar de que la paciente pudiera dar signos de que sí fue abusada o no. Pero como decíamos, la manipulación, como decimos en el argot popular, la manipulación no deja huella física. Entonces ahí estamos en ese limbo. Y el ADAMS 3, hallazgo de lesiones que permiten un diagnóstico de abuso sexual. Entonces son aquellas pacientes en quienes observamos lesiones extragenitales de abuso, porque tenemos que evaluar las lesiones extragenitales, las lesiones paragenitales, que son aquellas que van en forma romboidal, si vemos a la paciente en posición de litotomía dorsal, desde el pubis hasta el orificio anal y en un punto equidistante a lo que son las crestas ilíacas. Entonces, en esa zona, si vemos lesiones, debemos evaluar la esfera extragenital, la esfera paragenital, y así lo debemos concluir en nuestra evaluación. Debemos evaluar la esfera anorrectal y debemos evaluar, por supuesto, la esfera genital. Cuando hacemos el examen físico en el dictamen pericial, debemos hacer una adecuada descripción del himen. Debemos hablar del tamaño y forma del orificio, describir el borde libre y el borde que está adherente a la vagina, la cara vaginal y la forma del orificio. Porque tenemos también las variantes anatómicas del himen. Tenemos aquí, ahí está el gráfico donde les expongo cómo son algunos tipos de himen: himen falciforme, himen franjeado, himen bilabiado, himen septado, himen cribiforme, himen imperforado. En esos casos solamente pudiera ser a través de sin penetración, porque en el himen imperforado, ¿por dónde van a penetrar a la víctima? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay variantes himeniales y que hay escotaduras congénitas a la hora de hacer el examen físico. Para describir las lesiones y tipificar las lesiones, entonces tenemos que ver lo que es la parte anterior. Nosotros en ginecología infanto-juvenil siempre ha quedado bien establecido que las lesiones que generan más sospecha de abuso sexual son las que están en la hemiscircunferencia posterior, y así también nos manejamos en medicina forense, pero tenemos que, para hacer la descripción de las lesiones, podemos hacer la descripción en función de la escala horaria, de hablar de hora 1, 2, 3, 4, donde evidenciamos la lesión. Podemos hablar de cuadrantes: superior externo, superior interno, o sea, de hacia la derecha o hacia la izquierda, e inferior hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí tipificar dónde observamos la escotadura o el desgarro, porque es que si observamos escotaduras, observamos algún desgarro, debemos describirlo. También se ha comprobado, se ha visto
que cuando hay una desfloración reciente, muchas veces en los bordes libres del himen o en los bordes de desgarro, vemos pequeñas contusiones equimóticas, que son, digamos, esos moraditos que se le ven de un lado y de un lado a otro de la disrupción. Ya cuando la desfloración es más antigua, lo que se ve son desgarros de aspecto cicatrizal que consisten en la disrupción de la mucosa del himen y que llegan a la base y se describe según el uso horario que compromete. Aquí hay algunas variantes, algunas fotos donde vemos un desgarro traumático. Aquí vemos desgarros traumáticos. Aquí es por lo menos este está ubicado hacia el radial 8. Yo diría que entre el radial 8 y 9, pero sí vemos que llega a la base. Aquí llaman desgarros antiguos porque ya tienen aspecto cicatrizal y aquí son ímenes elásticos que, bueno, ahí se ofrece mucho la duda y hay que ser un perito muy acucioso, sobre todo porque cuando hablamos de abuso sexual en adolescentes, también hay que interrogar muy bien porque muchas de estas adolescentes ya han tenido parejas sexuales, ya han iniciado vida sexual y entonces ahí es difícil dilucidar, igual que cuando los pacientes han presentado ya un parto vaginal, ahí lo que podemos hablar es de carúnculas mirtiformes. Ya ahí no vamos a ver desgarros porque sabemos que en un parto vaginal pues toda la mucosa himenial termina de prácticamente desaparecer. Y hablamos de carúnculas mirtiformes, que es lo que queda. Entonces esta es una foto de un himen elástico y aquí vemos fotos con signos contundentes de abuso sexual porque aquí vemos un desgarro que llega a la base. Generalmente, como les dije, esos desgarros los vamos a ubicar en la hemisircunferencia posterior, pero no quiere decir que un desgarro en la hemisircunferencia inferior no sea un signo concluyente de abuso sexual. Sí, también lo es, siempre y cuando sea desgarro. Como les hablaba hace algún momento, tenemos que evaluar también signos extragenitales. Muchas de estas víctimas no solamente tienen abusos por penetración, sino que a veces las penetran y las golpean, a veces cuando no las pueden penetrar, las golpean, y entonces nosotros tenemos que evaluar la lesionología que tienen esas pacientes en otras esferas. Por eso es que el examen físico tiene que ser muy acucioso y el examen físico debe abarcar toda la esfera del cuerpo humano, haciéndolo desde una dirección cefalocaudal. Empezamos en la cabeza, entonces podemos encontrar contusiones equimóticas, hematomas, signos que tienen violencia por fricción, por arrastre, uso de las uñas, entonces vemos escoriaciones lineales que pueden estar en dirección horizontal, vertical u oblicua y que semejan estigmas unguiales. De acuerdo al color que tengan esas lesiones, nosotros podemos hacer presunción de la data de cuándo fue el hecho punible. Ahí vemos, por ejemplo, en el dorso de esa paciente, que no es una niña o una adolescente, ya es una paciente adulta, pero vemos algunas escoriaciones que semejan estigma unguial. Y la tercera foto habla lo que en el argot popular conocemos como chupones que se tipifican en medicina forense como sugilaciones, tiene varias en el cuello, entonces todo eso tiene que quedar muy bien descrito, se debe escribir, como les digo, en dirección cefalocaudal, las lesiones que presenta la paciente, qué tipo de lesión es, si es una escoriación, si es una contusión equimótica, si es un hematoma, si es una herida, si la herida está abierta, si está modificada por puntos de sutura continuos o discontinuos, hay que ser muy precisos en eso. Hablar del color de la lesión, si tiene una forma definida o por el contrario es amorfa. Medir las lesiones y sobre todo con la medición y la coloración de las lesiones, eso nos va a permitir hacer una presunción de la data del hecho punible. No debemos de ninguna manera olvidarnos de la esfera anal, hablar de traumatismos anales, ¿verdad? Porque nosotros no solamente vamos a ver víctimas niñas o víctimas adolescentes femeninas, también vamos a ver niños y adolescentes masculinos. Entonces también debemos saber evaluar bien la esfera anorrectal. En los niños también hay que evaluar bien las lesiones extragenitales, porque generalmente los victimarios usan la violencia desde todo punto de vista para someter a sus víctimas. Entonces tenemos que violencia en coito reciente, lo que llamamos coito peranum reciente, vemos relajación del esfínter anal con incontinencia fecal, desgarros triangulares en hora 6, desgarros de pliegues anales, desgarros rectoperineales y hemorragias que pueden ocurrir en cualquiera de las lesiones que les nombré anteriormente.
Cuando el coito, por el contrario, es habitual, entonces ya vemos un ano infundibuliforme con borramiento de los pliegues radiados, relajación del esfínter anal y cicatrices que ya nos hablan de desgarro antiguo, son bastante similares a las cicatrices que vemos cuando vemos desgarros en coitos vaginales o en abuso sexual a través de la vía vaginal. Bueno, con esto me despido. Espero si tienen alguna duda poder disipar las dudas. Este, seguimos aquí conectados. Ahorita vamos a deleitarnos con la conferencia de la licenciada Magdimar, que estoy segurísima nos va a aclarar todos los puntos porque la esfera psicológica es muy importante, sobre todo cuando hablamos de abuso sexual sin penetración. Nosotros hacemos mucha base en la evaluación psicológica y tenemos que tener claro que las pacientes siempre, 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 una paciente víctima de cualquiera de los tipos de abuso a los cuales nos enfrentemos debe ser evaluada desde el punto de vista psicológico. Esa es una consulta que el equipo multidisciplinario no debe olvidar. Bueno, sigo aquí agradeciendo nuevamente a Pastor por la invitación, a Sofía por siempre trabajar. Yo a veces quisiera hacerle más acompañamiento, pero yo creo que Sofía se va a estar sola. Siempre estar presente y siempre estar apoyando la educación médica continua. Pastor y Sofía trabajaron muchísimo durante la pandemia, manteniéndonos siempre actualizados, siempre en la palestra. La Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil, a la cual orgullosamente pertenezco. Pues saludos a todos y muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta actividad. Gracias nuevamente, Sofía. Gracias, Pastor. Yo con ellos no necesito decirlo, tengo además una relación muy bella de amistad porque tenemos el mismo gusto por los obstetricia y la ginecología y salimos de la misma alma mater, o sea que compartimos muchas cosas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Nati, por tu excelente conferencia. En realidad, sumamente didáctica. Tienes muchos comentarios positivos con respecto a toda la información que nos pudiste dar. En realidad, bueno, es la importancia del examen físico, todo el manejo que se debe hacer de la paciente, lo cuidadoso que debe ser todo eso y el interrogatorio como Natalie lo comentaba, no solo es el examen físico, sino la importancia de un interrogatorio adecuado, lo que nos va a esclarecer ante qué situaciones está. Bueno, vamos a continuar con la licenciada Magdimar León, con quien tuve el placer de compartir y de conocer en una oportunidad, justamente capacitándonos con los protocolos de atención de la víctima de abuso sexual y desde ahí pues es una recurrente invitada en mis actividades. Magdimar es psicólogo clínico, es feminista, eso me encanta, somos un grupo, un team. Es magíster en estudios de la mujer, es docente de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora de ABESA con más de 20 años de experiencia en el abordaje psicológico de las víctimas de violencia sexual. Y Magdimar nos va a hablar de la parte psicológica que tenemos también que abordar en este momento. Yo voy a compartir la pantalla y cuando lo desees, Magdimar, tú me dices y yo paso las láminas. Confírmeme que ven bien la presentación. Sí, doctora, perfecto. Ok, buenísimo. Voy a bloquear mi micrófono. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Gracias, doctora Sofía, doctor Pastor. Bueno, muy contenta de haber escuchado a la doctora Natalie en su presentación detallada. Bueno, primero de un marco conceptual de qué es el abuso sexual, ¿verdad? ¿Qué dice nuestra norma jurídica nacional? Que es muy importante y con eso me adelanta a mí también el trabajo porque estamos hablando de la misma problemática y su énfasis en lo que sería el manejo clínico y la evaluación forense de estos casos, ¿no? Básicamente, como ella muy bien lo explicó, de los casos en donde hay penetración y en donde hay contacto físico, ¿sí? Que no son todos los casos, porque buena cantidad de
formas, modalidades de abuso sexual, pudiéramos decir que ni siquiera hay contacto físico. La exposición a pornografía, la exposición a las relaciones sexuales de algunas personas, de ver relaciones sexuales de terceros. Hay formas de abuso sexual en donde, por ejemplo, colocar a los niños o a las niñas en situaciones de realizar videos pornográficos. En fin, tenemos realmente una gama muy, muy amplia de modalidades de abuso sexual y por eso es que es tan importante que desde diversas áreas de la salud física y de la salud mental trabajemos de manera coordinada para poder comprender, para poder analizar, abordar estos casos. Por un lado, para lo que tiene que ver con la demostración ante el sistema de justicia del delito, ¿no? El aporte a las pruebas, pero también lo que tiene que ver con la recuperación emocional, con la recuperación en la vida de esta persona que ha sido impactada con una situación de abuso sexual. Entonces, voy a hablar un poco de esta doble función, digamos, desde ABESA, que es la organización que coordino, y que tengo que decir que además ABESA fue la primera organización que en Venezuela creó el primer servicio de atención psicológica a mujeres violadas sexualmente. No existía en el país ningún servicio con estas características y ABESA fue el primero que lo creó. Claro, se llamaba Mujeres Violadas, pero con el transcurrir del tiempo, obviamente que nos dimos cuenta que las mujeres no somos las únicas susceptibles de ser víctimas de violencia sexual, hombres también, niños, niñas, adolescentes. Entonces, digamos que se han ampliado la población a la que se atiende en el servicio, un servicio que tiene ya 40 años de existencia. Yo no tengo tanto en el servicio, pero tengo un recorrido bastante importante y me gustaría contarles sobre algunos aspectos fundamentales que desde el área de la medicina también tienen que considerar en la atención a personas que han vivido esta situación. Si me pasa la siguiente lámina, doctora, por favor. Y ahí solo tenemos la presentación. Fíjense, nos manejamos desde unos aspectos conceptuales que quiero destacar dos elementos fundamentales. Primero, cómo entendemos la violencia y el abuso sexual. Entendemos la violencia como una relación en donde hay alguien que tiene un poder que se impone sobre un otro, ¿ok? Y por supuesto para un beneficio. Este beneficio puede ser obtener placer sexual, ¿verdad? En el caso del abuso y la violencia sexual, puede ser económico, puede ser que alguien esté sometiendo o explotando sexualmente a otra persona, no para beneficiarse individualmente, sino para beneficiar a un tercero, ¿verdad? Y aquí las formas en que se somete a la víctima son múltiples. Siempre pensamos que el sometimiento tiene que ver con el uso de la fuerza física, pero lo que hemos encontrado en nuestra experiencia es que en el caso de niños, niñas y adolescentes, la fuerza física no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque la manipulación, la seducción, el engaño, el uso de la autoridad son elementos suficientes para someter a un niño o a una niña. Se les puede engañar con mucha facilidad y sobre todo si estamos con niños y niñas pequeñitos, pequeñitas, pueden ni siquiera saber qué es lo que está ocurriendo. Además, es importante que sepamos que el abuso sexual usualmente no se da de una sola oportunidad. Es decir, es un proceso, va ocurriendo por fases, hay un acercamiento en donde las formas de abuso sexual pueden ser como más sutiles o menos dramáticas o menos complejas, como puede ser una seducción verbal explícita, un tocamiento al cuerpo, después, digamos, en una segunda fase puede haber tocamiento a genitales sin que haya penetración, después podemos ir un poquitico más hasta que llegamos a la penetración propiamente dicha. Entonces, la idea de centrarnos solo en la violencia física o en la penetración sería una visión como corta.
tenemos que mirar el proceso desde sus primeras manifestaciones, porque además identificar el abuso sexual cuando tiene estas primeras manifestaciones menos dramáticas es importantísimo a los fines de prevenir situaciones mucho más complejas de abuso sexual. Entonces, esto es importantísimo para quienes trabajan con población infantil y lo que puedan explorar o lo que puedan detectar en la consulta, ¿no? De que pueda estar el niño o la niña dando información de situaciones que se le están presentando y que quizás el entorno a quien le corresponde brindar protección no lo ha detectado. ¿Ok? O no le ha tomado la seriedad de lo que el niño o la niña está planteando. Entonces, esto hay que tenerlo clarísimo. El abuso sexual no aparece de la noche a la mañana. Y también hay que saber que las personas agresoras, básicamente hombres, identifican a las víctimas y se van acercando y se van aproximando a mamá, papá, al contexto para poder cometer el delito, ¿sí? Aquí hay una gran planificación por quienes cometen el abuso sexual. Y además hacen un esfuerzo importante para garantizar el silencio de la víctima. Por muchas estrategias son utilizadas. La amenaza, el engaño, la manipulación, la coacción, para decir, esto tiene que quedar entre tú y yo y más nadie debe conocerlo. O si alguien lo sabe, te va a ir mal o yo puedo hacer esto. O sea, como amenazas de consecuencias negativas si el niño o la niña revela la situación de abuso sexual. Entonces, ahí también hay que tener cuidado, porque a veces les culpabilizamos cuando es una situación que tiene largo tiempo ocurriendo y no lo han dicho. Y hay que entender que no lo han dicho porque hay una fuerza que está aplicando esta persona agresora, que insisto, no necesariamente fuerza física, para que ese silencio permanezca, ¿ok? Y para ir progresando en la forma de abuso sexual que está cometiendo. Entonces, vamos teniendo claro varias cosas, que la violencia implica una forma de abuso de poder, que el abuso sexual se da en múltiples manifestaciones y que va transcurriendo por fases de menor gravedad a mayor gravedad, ¿ok? Y que llegamos a la penetración vaginal, anal y con las consecuencias no solamente físicas, en tanto las lesiones que muy bien nos describió la doctora, porque podemos encontrar otras consecuencias como embarazos, productos de situaciones abusivas o infecciones de transmisión sexual, bueno, como ella nos comentó un caso vinculado a una sífilis, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros indicadores. Y por otro lado, bueno, hay que entender que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud sexual y el derecho a una vida libre de violencia, y el abuso sexual y cualquier forma de violencia sexual es violencia en sí mismo y son unos delitos. Entonces partimos de que, bueno, los niños tienen derecho a recuperar su salud sexual, ¿ok? Entonces debemos trabajar, como les decía, en dirección de el acceso a la justicia y la sanción a las personas agresoras, pero también en rescatar esa salud sexual y ese desarrollo lo más adecuado, lo más completo, lo más sano posible de este niño, de esta niña o de este adolescente que ha vivido esta situación de abuso sexual. Por cierto que quiero dar un dato importante de lo que hemos conseguido nosotras en ABESA, y es que hasta los 10 años hemos encontrado más o menos la misma cantidad de víctimas, niñas y niños, ¿sí? O sea que tenemos que darnos cuenta que el abuso sexual no es un problema que perjudica solo a las niñas, a los niños también. A partir de la adolescencia, sí vemos que la tendencia se inclina hacia las adolescentes femeninas y, bueno, y más adelante hacia las mujeres, aunque sabemos que, por supuesto, en unos contextos específicos, a los hombres también están sometidos, expuestos a formas de violencia sexual. Pero digamos que en la infancia, quiero destacar aquí que niñas y niños tienen riesgo y que debemos protegerles y que debemos hablar con los niños y las niñas y sobre todo supervisar
con quienes están e identificar señales tempranas que nos pudieran estar diciendo, epa, aquí pasa algo. Situaciones como no me quiero acercar a tal persona o todo lo contrario, me quiero acercar mucho a tal persona, pudieran darnos como algunos indicadores de que algo está ocurriendo, ¿ok? Tenemos la idea de que el abuso sexual siempre va a generar digamos, un trauma psicológico, un trastorno. Y es importante que entendamos que no siempre es así. Me explico. Si estamos ante un niño o una niña de temprana edad y el abuso sexual quizás ha sido de un tipo solo tocamientos y hubo una verbalización temprana de esa situación, efectivamente hay un abuso sexual en tanto definición, ¿sí? En tanto definición de que hay una persona adulta aprovechándose del niño o la niña que está para su satisfacción, para su placer personal, ¿no? Pero quizás el niño o la niña no ha tenido todavía la concepción del abuso sexual. Esto no desdice que haya ocurrido el delito, ¿sí? Lo que quiero es que vean que no siempre el impacto psicológico va a ser el mismo y hay muchos factores que intervienen entre la edad de la víctima, las características personales, el vínculo con la persona agresora, el tiempo que viene ocurriendo el abuso sexual, digamos, las consecuencias que se ha generado, la reacción del grupo familiar, si el grupo familiar atiende y escucha o el grupo familiar rechaza y culpabiliza, ¿sí? Entonces, diferentes elementos intervienen en este impacto psicológico que efectivamente es uno de los elementos que desde nuestro ámbito de acción evaluamos para saber qué tan impactada está esta persona o este niño o esta adolescente por esta situación de violencia que ha experimentado. Si me pasas la siguiente lámina, por favor, Sofía. Dicho esto, entendemos que el abordaje psicológico del abuso sexual tiene como tres grandes dimensiones que tenemos que incorporar. El abordaje psicojurídico, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro rol como profesionales de la salud mental, como auxiliares al sistema de justicia para apoyar en elaboración de informes que permitan esclarecer al sistema de justicia si ha ocurrido o no una situación de abuso sexual. Entonces, nosotras en ABESA elaboramos informes psicológicos para fines penales, asistimos a juicios, un poco en modo similar que la doctora lo hace desde su ámbito clínico, desde su ámbito médico, nosotras lo hacemos desde el ámbito psicológico. Y tiene particular importancia en los casos en donde no hay evidencia física, obviamente, porque cuando hay evidencia física, pudiéramos decir que el panorama está como más aclarado. Pero en estos otros casos donde las evidencias físicas no están o quizás no sean contundentes, el rol de los profesionales de la psicología cobra un lugar más preponderante. Entonces, ahí hay un trabajo que tiene que ver con la elaboración de informes psicológicos, pero también con el acompañamiento a la víctima en todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, porque exponerse a una audiencia en un tribunal, encontrarse con la persona agresora en el tribunal, estar expuesto a las preguntas, al contexto que es tan intimidante, si puede ser intimidante para una persona adulta, ¿qué quedará para un niño, para una niña, un adolescente? Estar en un contexto de esa naturaleza. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver también con el acompañamiento a la víctima y muy importante a los familiares, ¿no? Que son quienes lideran el proceso, sobre todo cuando estamos trabajando con población infantil. Entonces, una línea, ¿sí? O una parte de nuestro trabajo tiene que ver con lo psicojurídico. Otra tiene que ver con lo psicoterapéutico, que digamos que es nuestra labor más clínica o de más largo aliento porque nos importa, es la recuperación, la sanación. Y efectivamente allí para nosotras es importante no solo identificar si es que estamos en presencia de algún trastorno mental,
de cualquier tipo, bien sea trastorno de estrés postraumático, una reacción de ansiedad, una reacción depresiva, es decir, de qué manera ha impactado a la víctima, sino que también nos importa muchísimo continuar con el abordaje psicoterapéutico para procesar de la mejor manera posible toda esta situación traumática experimentada y rescatar las dimensiones que se hayan visto afectadas en la vida de la persona que ha sido víctima de violencia, que tienen que ver con la dimensión de lo sexual, pero no solamente con la dimensión de lo sexual. Pensamos que el área más afectada va a ser el área de su vida sexual, de su placer sexual, que sí, que está afectada, ¿verdad? Se ve impactada, pero hay otras áreas que lo están también. Por ejemplo, si el abuso sexual es cometido por una persona del grupo familiar, una persona cercana, un papá, un padre, la verdad es que el sentido de confianza en el otro, en la otra, se lesiona la autoestima, la persona se vuelve desconfiada. O sea, ¿cómo yo voy a confiar en alguien si las personas que estaban llamadas a protegerme y a cuidarme son justamente las personas que me dañan? Entonces eso tiene unas heridas muy profundas en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de los vínculos interpersonales y obviamente que genera unas consecuencias negativas muy marcadas, ¿no? Entonces, esto como por decir un área, lo que tiene que ver con la autoimagen, ¿verdad? Cómo entiendo yo mi cuerpo, cómo yo me vinculo con la otra persona, cómo yo integro todos los elementos de mis características físicas para sentirme una mujer o un hombre pleno, satisfecho. Entonces, esta otra dimensión también se puede ver lastimada, erosionada. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la integración, digamos, estos elementos más como de lo propioceptivo o de la integración de las sensaciones en el cuerpo. Si yo, por ejemplo, he sido víctima de abuso sexual durante años por parte de mi padrastro, pues y quizás el mecanismo psicológico que yo utilicé para poder enfrentar o para poder estar viviendo esa situación fue la disociación de mi cuerpo. Entonces yo aprendí a que mi cuerpo me es ajeno, ¿sí? Porque es la forma en que yo psicológicamente puedo sobrellevar esta situación de abuso. Entonces, una vez culminado o cesada la situación de abuso, ese mecanismo de afrontamiento ya lo tengo incorporado. Entonces, me desconecto de mi cuerpo, me desconecto de mis experiencias. Eso tiene implicaciones muy importantes en mi salud, en mis emociones, en incluso cómo yo me puedo acercar a un otro. En fin, ahí hay una cantidad de elementos que son parte del trabajo que realizamos desde el abordaje psicoterapéutico. Y cuando nos referimos a la línea del abordaje psicosocial, ahí nos estamos refiriendo, por un lado, al trabajo que tiene que ver con la familia o con la comunidad. Por ejemplo, en algunos casos nos toca desarrollar orientaciones, recomendaciones para las instituciones educativas. Cuando, por ejemplo, esto es algo que ha ocurrido en una institución educativa, de qué otras maneras podemos canalizar el malestar, qué sé yo, las emociones, incluso el desarrollo de un cambio o de una salida positiva a esta situación de abuso sexual. Entonces, allí en lo psicosocial vamos desarrollando estrategias terapéuticas que quizás no son exactamente psicoterapéuticas, pero que son efectivamente sanadoras. Entonces, un poco el mensaje es que tenemos que, desde lo psicológico, tener en cuenta todas estas dimensiones. Si me quedo solo en lo terapéutico y me olvido que esto es un delito, ¿sí? Que tiene que ser sancionado, estoy trabajando a medias porque pensamos, al menos desde ABESA pensamos que debemos contribuir
a que estos delitos sean sancionados y que no se reproduzca el abuso sexual, porque la verdad, la doctora nos dio unas cifras bastante alarmantes. Desde ABESA podemos constatar el importante volumen de casos. Por ejemplo, en el último mes, desde un consejo de protección del municipio Sucre, del estado Miranda, nos estaban remitiendo lo mínimo semanalmente 5 casos de abuso sexual de un municipio. Entonces, claro, esto realmente son unas cifras preocupantes y definitivamente la sanción es necesaria para que este delito no se reproduzca. Entonces, bueno, debemos trabajar en estas 3 dimensiones. Si me pasa la siguiente lámina, Sofía, por favor. Bueno, las modalidades de abuso sexual, la doctora ya nos habló. Yo tenía aquí como, pues, como unas etiquetas allí simplemente como para mencionarlas, pero aquí lo que quiero destacar es que la violación sexual, digamos, entendida como penetración, bien sea vaginal o anal, es una modalidad, pero tenemos un montón. Y tenemos que tenerlas presentes todas, tanto de las que tienen una dimensión o como una implicación como más leve hasta las más complejas, porque cualquiera de estos casos lo podemos encontrar en la consulta, ¿sí? Y hoy en día, lamentablemente, la crisis del país y muchos otros factores han incidido a que problemáticas como el comercio sexual, la trata, el tráfico, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes haya aumentado de manera impresionante. Lo que tiene que ver con el comercio sexual vía Internet. Ahora existen unas aplicaciones, los videos, o sea, hay todo un comercio en donde uno ve cómo también niños y niñas son presa fácil de personas adultas que les utilizan para comercializar con ellos en estas plataformas. Entonces, ampliemos nuestra visión de lo que es el abuso sexual y de todas las modalidades que pudiéramos identificar. Siguiente lámina, por favor. Y aquí les muestro un poco como la línea que seguimos en el abordaje psicológico, ¿verdad? Empezando por la detección. ¿Y por qué menciono la detección? Bueno, porque no siempre los casos se revelan con facilidad. Digamos, la pauta general es que se guarde silencio. Incluso uno puede conseguir personas adultas, mujeres adultas, que es en la adultez que revelan el abuso sexual sufrido en la infancia o en la adolescencia. Y bueno, y qué bueno que lo dijo, aunque sea en la edad adulta, pero la verdad es que tendríamos que tomar conciencia los profesionales de diversas áreas de educación, de la psicología, de la medicina, del deporte, de las diferentes áreas, que este es un problema social grave y que tenemos que entrenarnos en esta detección, ¿sí? Porque justamente la persona agresora lo que quiere es que no se detecte, que no se diga, que no se sepa. Y los niños son víctimas de unas presiones que les llevan a guardar silencio. Entonces, la labor de detección la destaco como un elemento importante y que podamos hacer detección en la consulta sería maravilloso. Y ustedes que están, bueno, que tienen un lugar privilegiado, pues con más razón todavía. En la consulta psicológica, pudiera ser que una persona o un niño o una niña es traído por un motivo de consulta completamente diferente, vamos a suponer porque presenta intranquilidad, irritabilidad, mal comportamiento en el colegio, bajo rendimiento académico, y detrás de eso lo que tenemos es una situación de abuso sexual, ¿sí? Que no ha sido identificada. Y si el profesional de la psicología hace una observación minuciosa del caso, ¿verdad? Y entra en un nivel de confianza de la entrevista, este niño o esta niña le puede revelar qué es lo que está viviendo. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo puede ocurrir con un profesional de la medicina, con ustedes, por ejemplo, que trabajan esta línea de ginecología tan importante. Entonces, la detección es súper valiosa. Luego, la evaluación, ¿sí? Y la evaluación
tiene un fin como la evaluación destinada a este peritaje psicológico, ¿verdad? Este informe con fines penales, pues nosotras no somos peritas porque, bueno, tampoco estamos en la institucionalidad llamada para realizar el peritaje, pero sí apoyamos como auxiliares, ¿verdad? En estas evaluaciones psicológicas. Entonces, es importante hacer una evaluación exhaustiva. ¿Qué nos interesa en esta evaluación? ¿Sí? ¿Cuáles serían los elementos que necesitamos conocer? Por un lado, lo que tiene que ver con el impacto psicológico de este abuso sexual referido, o sea, si tenemos identificar algún diagnóstico clínico, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, depresión, en fin, lo que pudiera estar presente, pero también es importante evaluar lo que nosotros denominamos la credibilidad del testimonio, ¿sí? Porque, como bien decía la doctora, no sabemos si todos los casos son, si un niño puede estar siendo manipulado por una persona adulta para decir, bueno, decir lo que lo mandaron a decir. O sea, realmente desde nuestro ámbito de acción necesitamos evaluar la validez de ese testimonio. Y efectivamente consideramos elementos como el desarrollo del lenguaje, cuáles son los términos que está utilizando, cuál es las características del relato, qué tan consistente o inconsistente es lo que nos está contando, además de que utilizamos pruebas psicológicas. Digamos que no existe una prueba psicológica específica para demostrar o descifrar si hubo o no abuso sexual. Lo que tenemos son pruebas psicológicas que nos hablan de estados emocionales, que nos hablan de conflictos intrapsíquicos, que nos hablan del malestar. Entonces, hay una combinatoria entre el uso de pruebas psicológicas, la evaluación clínica, que es fundamental, ¿verdad?, para nosotras, y la credibilidad del testimonio. Entonces, todos estos elementos se conjugan para tener, digamos, una respuesta al sistema de justicia, en tanto si esta persona tiene elementos que nos indiquen que ha habido una ocurrencia de abuso sexual y obviamente una información valiosísima a los fines de continuar el trabajo psicoterapéutico. Luego, obviamente, esta evaluación tiene que ser plasmada en unos resultados y en una elaboración de un informe que tiene que ser bastante preciso y claro y dirigido al sistema de justicia. Además, muy respetuoso de la confidencialidad sobre elementos que no son contribuyentes, digamos, al proceso penal. Pues obviamente que en una consulta psicológica uno conoce muchos elementos más allá de quizás lo referido exclusivamente a la situación de abuso sexual. Entonces, muchos de esos elementos no son contributorios, ¿verdad?, a esta evaluación y este diagnóstico. Pero sí tenemos que hacer un informe para dar respuesta al sistema de justicia. Y aquí es importante esto de la devolución de los resultados, porque siempre pensamos que estos informes tienen importancia de cara a las personas adultas, pero es importante que niños y niñas también conozcan los resultados de su evaluación psicológica. Les voy a poner un ejemplo, un caso que atendí hace un tiempo de una niña. Estamos hablando de una niña de unos 11 años aproximadamente. Esta niña es víctima de abuso sexual por parte de un hombre de unos 35 años. Y este hombre, afortunadamente, no se llegó a la penetración, se identificó la situación de abuso en el punto de que ya había intercambio de fotografías de cuerpo desnudo de este hombre hacia la niña y solicitudes de lo propio, ¿verdad?, que ella le enviara a él. Y en ese momento es identificado el abuso sexual. Entonces, esta niña, obviamente, 11 años, veamos la diferencia de 11 años, 35 años, ella decía estar enamorada de él. Y seguro que sí, y seguro que sí, porque, bueno, esa es una de las herramientas que utiliza la persona agresora, la seducción. Y la víctima puede decir, bueno, sí, yo consentí, él es mi novio, él es mi enamorado, pero caramba, o sea,
cómo le explicamos a la niña que esto es una situación de abuso sexual. Y nosotros como profesionales de la salud mental debemos, es nuestra responsabilidad mostrar que esa no es una relación igualitaria, que esa es una relación basada en una diferencia de poder, que podemos entender perfectamente sus emociones y sus sentimientos y no los queremos descalificar, pero hay que hacerle ver que ha sido víctima de una situación abusiva. Es bien complejo, ¿sí? Porque tenemos muchísimos casos en donde las víctimas no ven la violencia, no la ven. Y no la ven porque son objeto de la seducción y de la manipulación. Entonces allí, bueno, nuestro trabajo es importante. El informe psicológico, entonces, como les decía, tiene que resumir toda esta información. Nosotros enviamos estos informes psicológicos a los tribunales, participamos en los juicios, pero luego continuamos con un abordaje psicoterapéutico que puede durar años. Porque, bueno, porque las lesiones emocionales, psicológicas, bueno, pueden ser de largo aliento y pueden tener como muchas implicaciones. Y bueno, y a lo largo de este proceso siempre tenemos que tener presentes, bueno, consideraciones éticas del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de entender cuál es nuestro rol, de entender el lugar de la familia y bueno, y de acompañar este proceso. Y creo que me quedaba una laminita por ahí o era una laminita de agradecimiento, Sofía, hasta aquí llegamos. Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Excelente, Magdimar, toda tu conferencia, tu enfoque en realidad es fundamental. No podemos hablar, desligar el abuso sexual de la parte física de lo emocional. Entonces, ese enfoque integral de que no es solo el momento que nos está llegando la paciente a la consulta con la duda o la sospecha, sino las consecuencias a posterior. Y sobre todo lo que tú mencionas, si es una niña o un adolescente, para ya poder posterior retomar su sexualidad, su vida en pareja, es hasta su maternidad, o sea, toda la implicancia que eso tiene, que debe ser como un hilo conductor. En otra oportunidad que hicimos un Zoom, tú decías una diferencia de edad, cuando es una diferencia de edad donde hay un desbalance y ya la pareja está en desventaja. Recuérdanos los años, Aymar, Sí. creo que Sí, sí, digamos, esto es un referente que hace alusión al desarrollo cognitivo en función del cumplimiento de los años, ¿sí? Entonces, en la infancia, digamos, cuando en la infancia hay una diferencia de 6 años, ya se entiende que hay un desbalance por madurez y desarrollo cognitivo entre el que tiene 6 años más con el que tiene 6 años menos. O sea, ya ahí se establece una relación de poder clara. Eso cuando estamos hablando en la infancia. Y cuando estamos hablando en la adolescencia, una diferencia de 10 años ya es una diferencia significativa. O sea, que un adolescente de 15 con un joven que para mí puede ser un muchacho de 26, para esa chica de 15 es una diferencia significativa y allí hay un claro desbalance en la relación de poder. Entonces, decir que hubo un consentimiento libre de que ella sabía, o sea, yo lo cuestionaría porque no hay una relación igualitaria. Bueno, antes de ir a los comentarios, las preguntas y respuestas, vamos a escuchar un video.
Ok, bueno, tenemos muchísimos comentarios de felicitaciones para las conferencistas. Bueno, por supuesto, muy didáctico y explicativo. Hay una pregunta o un comentario que habla sobre violencia obstétrica. ¿Podrían mencionar y las ligaduras cómo se considerarían? Bueno, en realidad, no sé si se refiere como a la esterilización quirúrgica definitiva, pero en nuestro país siempre se pide la autorización de la paciente que debe autorizar si desea o no tener una esterilización permanente. Y bueno, violencia obstétrica como tal, pues prácticamente es un tema adicional porque, bueno, implica desde todos los maltratos hasta bueno, tan sensible como que la paciente quería parir y terminó en cesárea, entonces también se puede ser considerado como violencia obstétrica, pero bueno, es en realidad un tema sumamente amplio. Tenemos aquí, Nati, no sé si querías hacer algún comentario con referente a la de violencia obstétrica, podrían mencionar y ligaduras, ¿cómo considerarían tú que has estado también en el medio hospitalario? Sí, bueno, la violencia obstétrica la podemos tipificar desde varios puntos de vista. Es lo que tú dices, es un concepto muy amplio y eso daría como para que estableciéramos junto con Magdimar otra plenaria para hablar solo de violencia obstétrica, porque eso hay que verlo desde el punto de vista de la paciente. Acordémonos que la paciente, quienes hemos tenido la fortuna de ser madres, el embarazo es una etapa, si se quiere denominar de alguna forma coloquial, muy ruda para la paciente desde el punto de vista psicológico, de las emociones, de la afectación de las emociones. Entonces, en la paciente obstétrica, ella puede interpretar como violencia simplemente que estás en el medio público, que estás en una sala de espera y que por triaje vas a pasar a la paciente que llega sangrando y no a ti que tienes contracciones uterinas dolorosas. Ella lo puede interpretar de muchas maneras. Eso se podría, tendrías que planificar junto con Pastor otra actividad académica para que habláramos solo de violencia obstétrica, pero eso está tipificado sin duda alguna en el Código Penal y en la ley para las mujeres con para la vida libre de violencia en las pacientes femeninas. Entonces, una persona que formule una denuncia con base en ese concepto, pues desde el punto de vista penal es obligatorio, es mandatorio y la fiscalía te lo va a determinar que debe abrirse una investigación si lo vemos desde una óptica del punto de vista penal. En cuanto a la esterilización forzada, eso no está permitido. La paciente o el familiar debe dar su consentimiento. Y aquí quiero ser muy puntual porque ahorita estamos viendo, y voy a ampliar un poco el abanico del tema, muchas denuncias en el medio médico, no solamente, y creo que ya lo hablaba contigo y con Héctor en alguna oportunidad que pudimos reunirnos, no solamente desde el punto de vista de esa parte de esterilización forzada o que tú me ligaste y yo no quería o no tengo consentimiento informado o de repente hubo que dormirme y yo no le di la autorización, pero los médicos lo vieron necesario, eso se hizo, ¿me entiendes? Porque eso también está tipificado y tiene que haber un consentimiento informado, ¿verdad? Donde tú le expliques todo a la paciente. Estamos hablando, viéndolo desde el punto de vista penal. Y también la esterilización forzada está tipificada, como les digo, no solamente en el Código Penal venezolano, y en todas las leyes que protegen a la mujer, que establecen que debemos tener una vida libre de violencia, sino que eso viene a nivel mundial, eso está tipificado por la Corte Penal Internacional. Eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, cuando nosotros como obstetras vamos a hacer un procedimiento de eso, tenemos que asegurarnos, por lo menos, si no tenemos el consentimiento informado de la paciente para ese procedimiento, debemos tenerlo por lo menos del familiar del esposo o de un familiar cercano como el padre, la madre o una hermana. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es imputable, eso es un delito que es imputable. Claro. Bueno, tienen muchas felicitaciones, excelente abordaje del tema clínico psicológico. Felicidades, muchas felicitaciones para los dos. Hay un comentario y dice, ¿es violencia sexual el tocamiento de un niño de 11 años hacia una niña de 3 años? Bueno, yo había leído, Karel, gracias por la pregunta. Se tipifica como violencia sexual porque nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de la víctima y no del victimario. Habría que hacer el abordaje psicológico de ese niño de 11 años
a ver cómo está enfocando él, ¿verdad? Ese proceso, ¿por qué lo lleva, qué lo motiva a él a realizar ese tratamiento en esa niña? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la víctima, sí se podría tipificar como violencia sexual porque están tocándole sus genitales sin consentimiento. Entonces se pegan del concepto. Sí, de acuerdo. Claro, ahí que un niño de 11 años esté teniendo este tipo de comportamientos, mi primera hipótesis es que él ha sido abusado también. Esa sería mi primera hipótesis y que está reproduciendo lo que a él mismo le han hecho y luego son las otras consideraciones que tienen que ver con la responsabilidad penal, que comienzan a partir de los 14 años. Digamos, otra cosa es el tratamiento y las consideraciones que se hagan con ese puber, porque ni siquiera es adolescente, tiene 11 añitos, ¿verdad? Y yo estaría como que casi segura, porque además eso, el reproducir situaciones abusivas es un indicador psicológico de haber sido víctima de violencia. Eso es importante también saberlo, ¿no? Entonces, yo diría que muy probablemente este niño de 11 años también fue víctima y bueno, ya se vería cómo sería el manejo, pero sí, efectivamente hay una situación abusiva y una diferencia de poder muy clara. Dice, si una niña, perdón, Nati. No, exactamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Magdimar. Magdimar hizo unos abordajes en unos puntos muy sensibles en los que estamos completamente de acuerdo. Y qué importante que ella lo tocó primero. Lo que ella hablaba en un principio de que eso es el abuso sexual es una situación progresiva, que muy tristemente el entorno familiar y los padres no diagnostican o de repente lo ven y como que lo desestiman, porque generalmente el perpetrador o el victimario está dentro del mismo grupo familiar. Y este caso puntual que plantea Karel en su pregunta es muy importante porque tú dices, un niño de 11 años, ¿por qué un niño de 11 años está reproduciendo esa conducta? Porque seguramente fue víctima de esa conducta. A mí me pasó un caso muy puntual, voy a aprovechar que Magdimar está aquí, con un chat de internet. Eso fue una situación que se suscitó en un colegio donde un niño de 12 años enviaba a una niña de su misma edad unos stickers de un contenido sexual alto. Entonces, claro, a mí me consultan porque esos niños de 12 años, vamos a estar claros, según lo establece, como le dice Magdimar, ellos no son imputables. Aquí el limbo legal se establece a partir de los 14 años. Y eso es completamente cierto y eso está tipificado en todas las leyes. Pero lo que nos debe hacer un llamado de atención es por qué un niño de esa edad tiene capacidad de enviar ese tipo de sticker, tiene capacidad de tener ese tipo de pensamiento o que lo lleva a cometer ese tipo de conductas. Entonces, lo primero que uno se plantea como médico y en la esfera psicológica es que ese paciente está siendo víctima del tipo de conductas que está ejecutando. Sí, sí, completamente de acuerdo. Incluso, claro, uno ahora tenemos que tener en cuenta que hay una realidad muy triste que es en Venezuela, pero que es también global, y es cuál es la educación sexual que están recibiendo nuestros niños, nuestras niñas, y cómo lamentablemente la pornografía está viniendo a llenar un vacío de una manera muy terrible, porque además, ¿cuál es el mensaje que nos da la pornografía o qué tipo de sexualidad podemos construirnos a partir de los mensajes de la pornografía? Pues no es más que una sexualidad problematizada, en donde el manejo de la violencia está presente, la descalificación al cuerpo del otro, de las mujeres o del otro, sea hombre o sea mujer, en fin, ahí también tenemos que ver cómo estos elementos entran en juego para que estas situaciones se estén presentando desde muy temprana edad. Recientemente, una colega de ABESA hizo un sondeo con sus estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, y la pregunta fue simple: ¿a qué edad empezaron a consumir pornografía? Y la edad fue 8 años. Imagínate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Yo tenemos hoy, un contexto que se ha total, pornificado y es terrible. sí, completamente distorsionado. Hoy casualmente en un colegio donde iba a darles una charla sobre adolescencia y sus etapas, les coloqué una sola lámina sobre pornografía y les decía que la edad de inicio promedio en Estados Unidos era los 13 años, porque era dedicada a niños entre 11 y 12 años. Entonces,
a raíz de la pandemia, los chamos tuvieron un acceso ilimitado a lo que es internet, a lo que es los móviles, casi todos tienen ordenador en su cuarto, entonces si tú como padre o como orientador o como médico no te adelantas a ese consumo y le explicas que no es normal consumir pornografía y que a la larga le va a condicionar un daño psicológico, a nivel conductual, hasta orgánico, la gente lo está normalizando. Sí, es lamentable. Y tenemos un vacío desde la propuesta educativa de Total. cuál es la educación sexual que se está impartiendo en las instituciones educativas o que puede estar manejándose en los hogares. Entonces, ante ese vacío, bueno, esto viene a llenar esa curiosidad de una manera nefasta. Sí. Hay otra pregunta que dice, si una niña manifiesta 4 años después de un episodio que un niño obligó a tocar su zona íntima y él tocó la de ella, ¿qué se puede hacer 4 años después? Bueno, fíjense, hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, en Venezuela se aprobó una ley de prevención y atención del abuso sexual. Y esta ley establece que los delitos de abuso sexual no prescriben, no prescriben. O sea, que si yo tengo 30 años y o sea, yo puedo tener 30 años y denunciar un abuso sexual que me ocurrió a los 15 años, ¿sí? Desde el punto de vista de la denuncia es factible. Luego, otro asunto es lo que tiene que ver con la comprobación del delito, pero ya eso es como otra instancia. ¿Qué pienso? ¿Cuál sería mi recomendación en un caso de esa naturaleza? Primero, que se le brinde el abordaje completo, es decir, yo sería partidaria tanto de colocar la denuncia como de brindar el apoyo psicológico, ¿ok? Porque ¿por qué lo revela 4 años después? Quizás porque ya no está a merced de la persona agresora, quizás porque el contexto de coacción ya pasó, quizás porque es que 4 años después fue que me di cuenta que era abuso sexual. Porque fíjense, algo que tienen que saber también es que la concepción de abuso sexual, entender el concepto de abuso sexual, se logra es como a los 10 años, 11 años. Antes de eso no está tan claro. O sea, no está muy claro que yo fui víctima de abuso sexual. Puede ser una niña que quizás vio una exposición en su clase y le explicaron lo que era abuso sexual y después es que ella dice, ah, pero entonces yo fui víctima de abuso sexual. ¿Me explico? Eso puede pasar y pasa muchísimo, ¿sí? Y lo está diciendo a lo mejor a los 8 años y eso le ocurrió a los 4, ¿ok? Entonces, si estamos en una situación de esa naturaleza, yo diría que sí, que hay que denunciar. Recordemos que se puede denunciar ante un consejo de protección, ante el Ministerio Público, ante los órganos de policía. Yo siempre recomiendo colocar denuncias en los consejos de protección en los casos de abuso sexual por una razón muy simple, que es que los consejos de protección tienen como una doble función de iniciar el proceso de investigación o canalizar el proceso de denuncia para que se haga la investigación, pero tienen una cosa fantástica, que es que tienen la potestad de dictar medidas de protección y de hacer el acompañamiento más desde el lado de protección que desde el lado de lo legal, de lo punitivo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que abocar en el entendido de que puede haber existido una cantidad de elementos que hicieron que esa niña no lo denunciara en su momento, sino que 4 años después lo hiciera. Y si esto pasó, por ejemplo, cuando ella tenía 16 y lo dice, bueno, ya no sería niña, ya sería una adolescente, una mujer ya de los 20, bueno, igual, el delito no prescribe. Pero el mensaje es que entendamos que la revelación por lo general no se da de manera inmediata. Tenemos que apoyar en la detección y canalizar la atención y la denuncia en el momento en que sea revelado. Exacto. Hay una que dice, ¿se puede decir que hay abuso sexual en una relación consensual de un adolescente de 17 años con un bebé? No sé si con un hombre mayor, por lo menos mayor de 10 años.
No sé si se refiere a un embarazo en adolescentes producto de una relación con un hombre mayor de 10 años, lo que Ah, comentaban. o sea, una chica de 17 que tiene un bebé. Algo así será. Creo, algo Será así. con un hombre mayor, con un hombre. Desde el punto de vista, digamos, por definición, es un abuso sexual, por la diferencia de edad. Y porque es una relación inequitativa, muy Es, desigual. exacto. Y con respecto al embarazo en la adolescente producto de violencia sexual, en toda niña menor de 15 años se considera una alta sospecha, o sea, es considerado como un abuso sexual también, Abuso sexual, exactamente. indistintamente de la edad de la pareja. ¿Cómo se maneja el abuso sexual en menores por familiares en cuanto a la esfera psicológica? Me imagino que se está refiriendo cuando la persona agresora es Exacto, miembro del grupo intrafamiliar. familiar. Ujú. Bueno, en esos casos son bastante complejos porque suele haber una fractura del grupo familiar. Es algo así como que se generan bandos. Una parte de la familia está a favor de la víctima, una parte de la familia está a favor de la persona agresora, ¿verdad? En todo caso, el tema es delicado y lo primero que hay que ver es cuál es la reacción de la familia. Si la familia está fracturada y dividida, que puede pasar y pasa con mucha frecuencia, siempre el trabajo se enfocaría en la parte del grupo familiar que protege a la víctima, ¿sí? E intentando mostrarle que esa fractura familiar no es su responsabilidad, que la responsabilidad del abuso sexual la tiene quien comete el abuso sexual, que es una víctima de una situación y efectivamente entonces tocaría ver de qué manera se puede como rescatar, no quizás en lo real, sino más bien en lo emocional y en lo psicológico, la figura significativa para esa persona. Para explicarme en términos más sencillos, por ejemplo, si es mi padre, ¿verdad? El que me abusa sexualmente y mis hermanos no me creyeron y entonces yo me quedé nada más con mi mamá, es así como yo puedo rescatar psicológicamente hablando la figura de un padre protector que quizás no va a ser ese padre, sino otro miembro del grupo familiar. ¿Me explico? O sea, cómo yo esa función paterna de protección, de cuidado, la puedo conseguir desde otra persona que pudiera ser la madre o pudiera ser otra persona. ¿Me explico? Porque estos referentes que me brindaban protección ya dejaron de estar. Es algo así como que yo necesito ser adoptada por un papá o por otra figura, ¿sí? Ahora, si estamos en una familia en donde esto no ocurre, pues el trabajo es mucho más sencillo. Pero estos casos son bastante complicados porque suele haber esta división y mucho sentimiento de culpa en la víctima por haber revelado o porque se haya descubierto. Realmente, estas son las otras complicaciones derivadas del abuso sexual y de la violencia. Es así. Dice, saludos cordiales, ¿qué tipo de pruebas psicológicas recomienda en el abordaje, por favor? Bueno, tú mencionaste que no era una sola. No. Y esto, la batería de pruebas psicológicas hay que seleccionarla en función al caso. ¿Por qué? Porque no en todos los casos se nos presenta, digamos, los mismos elementos a ser comprendidos. Me explico mejor con un ejemplo. Si yo tengo una víctima de abuso sexual que tiene una condición de retraso mental, ¿sí? Y su testimonio no es creíble, entonces aquí quizás pruebas de inteligencia, pruebas de credibilidad del testimonio son las que corresponden, ¿sí? Por las características del caso. En cambio, si yo tengo una adolescente en donde, bueno, hay dudas de si hubo consentimiento, no hubo consentimiento o que pudiera estar siendo manipulada, entonces yo ahí me iría más por pruebas de personalidad, ¿sí? Y obviamente también pruebas vinculadas a la credibilidad del testimonio, pero más vinculado al tema emocional, al tema de personalidad y a susceptibilidad de ser manipulada. Entonces,
o sea, creo que la selección, no Ah, tenemos una no hay batería una, estándar para exacto, todos los casos. Exactamente, no hay una exacto. batería estándar, es dependiendo de las características del caso y de la edad también, por ejemplo. Hay unas pruebas que funcionan más con niños más pequeños, otras con adolescentes. En el caso de niños chiquitos, la hora de juego diagnóstica, que no es una evaluación como tal, sino que es el uso de juguetes anatómicamente creados. O sea, hay una serie de elementos que se utilizan en función de la edad, de la situación que se me viene presentando, de las características del paciente. Entonces hay que ver bien cuál, en dónde tengo yo que concentrar mi evaluación psicológica para comprender el impacto y la ocurrencia del abuso sexual. Es así. Bueno, tenemos otro mensaje sobre violencia obstétrica, sobre la colocación de oxitóxicos, pero bueno, ya nos comprometimos a hacer un Zoom sobre ese tema porque es muy amplio. Tenemos muchas felicitaciones, aparte que tenemos gente conectada de muchas partes del país, recibieron felicitaciones de Oriente y de otras partes, felicitaciones a las expositoras, clarísimas, didácticas, ojalá algún día ya no sea necesario hablarlo, lamentándolo mucho. La globalización, las redes han incrementado la exposición, es así, de niñas, niños, adolescentes, a diferentes formas de abuso. Estamos completamente claros, aparte de las formas online que hay actuales de abuso que también tienen que ser. Em, Totalmente, bueno, saludos, imagínate, Ru, la doctora Rosana, mucha gente querida. Buenas noches, ¿cómo podemos prevenir las infecciones de transmisión sexual en aquellas pacientes que son abusadas? Bueno, estaba viendo la pregunta quiero saludar particularmente, yo le agradezco a toda la plenaria que nos ha estado acompañando en la noche y que se ha mantenido hasta acá, pero quiero hacer un saludo muy especial a a dos personas que nos acompañan, que fueron, pues, nos antecedieron en el camino de la obstetricia y ginecología Sofía y a mí, que son el doctor Roger González, que nos acompaña desde Chile, además es un afecto muy importante para nosotras. Gracias por estar ahí presente y por tus excelentes comentarios, Roger. Y a la doctora Ruth Castañeda, que también nos antecedió en el posgrado, que nos acompaña y recibir una felicitación de parte de Ruth y que nos diga totalmente orgullosa de mis colegas ginecólogos. Eso es con Sofía y conmigo. Gracias, Ruth, por tu No, también está comentario. la doctora Rosana Rodríguez, que es un Ay, baluarte de la ginecología infanto-juvenil desde Oriente, mandándole muchas bueno, es gente sin duda alguna muy querida. Cuando nosotros, generalmente, cuando hay un abuso sexual, y vamos a hablar del punto de vista más clínico que forense, ¿verdad? Un abuso sexual o como lo trabajamos una sospecha de abuso, mientras se hacen todas las investigaciones que competen a los casos, nosotros debemos brindarle protección a la paciente, a la víctima del abuso, ¿verdad? Y uno de los medios que utilizamos, porque muchas veces nos llegan pacientes abusados con penetración, es hospitalizar. Primero, porque le damos protección y le alejamos del medio donde está siendo afectada. Y segundo, porque no solamente debemos tratar infecciones de transmisión sexual, nosotros ahí debemos prevenir el embarazo no intencional y darle terapia para que no se infecte de VIH. La recomendación y mucha de la literatura que está en la palestra lo describe como pautas empíricas, pero es lo que más se está usando, ¿verdad? Las pautas de tratamiento es colocar una cefalosporina de tercera generación más acitromicina más metronidazol. Y eso va, por supuesto, ahí las dosis van a ir en función de la edad de las pacientes. Como sabemos, esa fue una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista para entrar al posgrado de medicina forense. No todas las pacientes son susceptibles de tener abuso sexual por penetración, sobre todo en función de la edad y los cambios anatómicos que determina cada grupo etario de la paciente. Pero lo que se usa institucionalmente es esa combinación de una cefalosporina de tercera, como la ceftriaxona, metronidazol y acitromicina. También hay unos protocolos, ¿verdad, Magdimar? De atención de la víctima de violencia sexual, que bueno, lo que quisiéramos es que pudiesen ser llevados a todo el país, porque todavía no se ha logrado, lo ideal sería tener un sitio de atención específica de consulta y que la paciente sea dirigida a ese sitio y ahí recibir toda la atención, no solo la prevención de las infecciones, sino también no podemos olvidarnos del riesgo de embarazo, del VIH, como tú lo mencionaste, y lo que es más importante, hay más riesgo de contaminarse de hepatitis B que del mismo VIH en una
víctima de violencia sexual, entonces la vacunación también debe incorporarse. Dice algo Imprescindible. sobre la exploración, perdón, Nati, ¿vas a decir algo? No, no, que imprescindible que toques el tema de la vacuna. Ahorita nosotros, eso debe ser como una meta, así como nos trazamos como a nivel de desarrollo sustentable, se trazan las metas del milenio. Entre las metas para nosotros aquí en Venezuela tiene que estar que la población menor de 45 años debe estar vacunada para Claro, proteger. eso es referente al VPH, pero cuando hablaba del riesgo me refería a hepatitis B. No, no sé si confundí las letras, pero que el riesgo también es muy elevado. Dice, la exploración de las mamas debería ser enfocado como un área importante, se le da más importancia a los genitales. Bueno, ustedes lo mencionaron que no solo en los genitales, sino que también hay lesiones extragenitales y obviamente pues donde estén se tomarán en cuenta. Eh, Felicidades a las expositoras. Si nos llega a la consulta una niña refiriendo ser sometida a abuso sexual, ¿a quién le corresponde hacer el informe ginecológico? ¿A nosotros o al forense? Y si no ha denunciado, ya va, se me mueve aquí no sé si tú la logras leer ahí. Aquí voy. Y si Llega no ha denunciado, ¿cuál sería nuestra conducta al respecto? Ok. Cuando llega a la consulta, uno puede elaborar un informe ginecológico, ¿verdad? Como ginecólogo que está viendo a la paciente. Sin embargo, para fines legales, hablando del entorno familiar, como decía Magdimar, hay muchas pacientes que no desean hacer la consulta porque eso indudablemente causa una disrupción dentro del entorno familiar. Y cuando uno se los plantea en la consulta privada, yo no sé si a ti te ha tocado también, Sofía, confrontarte con ese tipo de casos, ellos dicen no, porque es que es el primo el que está involucrado y no vamos a denunciar. Entonces el ginecólogo puede hacer un informe donde detalle su evaluación. Sin embargo, no le compete al ginecólogo dictaminar si fue abuso sexual o no, porque lo que iba a comentar al final de la plenaria de Magdimar, no sé si ella va a estar de acuerdo conmigo, pero nosotros en el ámbito legal afirmamos que el abuso sexual es el delito que es más fácil de imputar, pero más difícil de comprobar. Entonces, en este caso, si los familiares o la paciente deciden no formular una denuncia, el ginecólogo puede hacer un informe con lo que encontró el examen físico y no hay ningún problema, sin afirmar o sin negar que haya abuso sexual. Lo ideal sería que todos estos casos fuesen denunciados. Primero, porque vamos a acabar con el subregistro del abuso sexual. Y en segundo lugar, porque entonces esta paciente, que muchas veces nosotros en el ámbito de la ginecología le enviamos al psicólogo y ella no acude porque le da miedo, le da pena o no lo quiere volver a contar, entonces entramos al punto de considerar la revictimización de la víctima. Porque ¿cuántas veces voy a decir yo lo que me hicieron? Dios mío, ¿cuánta gente me pregunta? ¿Cuánta gente voy? Yo no voy a ir para medicina forense porque me van a volver a preguntar, me va a ver un poco de gente en los genitales que yo no conozco. Entonces, revictimizamos ya a la persona que está victimizada. Pero sí le competiría al médico forense a los fines legales, para que tenga validez legal, elaborar el dictamen pericial, porque nosotros cuando vamos a juicio, el dictamen que se lleva es el que realizó el médico forense. Y Magdimar, que le debe haber tocado ir a juicio también, sabe que esa parte es dura. Esa parte es dura porque por un lado tienes al fiscal y por otro lado tienes a la defensa, que puede ser público o privada, y cada quien te pregunta en función del enfoque que ellos le están dando al caso, ¿no? Pero puntualmente con respecto a la pregunta, el ginecólogo está en capacidad de hacer un informe ginecológico, pero lo ideal sería que todos estos casos de abuso sexual fueran denunciados. Y el médico forense hiciera un dictamen pericial, que es el que va a ir al juicio. Sí, me gustaría aportar allí como varios elementos. Bueno, efectivamente, nosotras no podemos decir ocurrió o no ocurrió el abuso sexual porque escapa de nuestro ámbito de competencia. O sea, eso no lo podemos afirmar ni negar. ¿Qué es lo que podemos decir? Si tenemos indicadores psicológicos vinculados al abuso sexual, eso lo podemos decir. Cuál es, si hay un trastorno presente, eso también lo podemos decir. Y también podemos decir cuál es la persona referida como agresora.
si lo sabemos. Porque en casos de niños chiquiticos a veces ni siquiera se sabe quién es. Pero nosotros podemos decir, la víctima refiere como persona agresora a tal persona. Tampoco podemos decir, fue fulanito. O sea, porque es que es el límite de hasta dónde podemos llegar. Eso como para, y claro, y es un elemento de prueba que el tribunal, el juez, la jueza valorará junto con otras pruebas más. La evaluación médica, qué sé yo, testimonios, entrevistas, o sea, una serie de elementos. Entonces, nuestra prueba es un elemento adicional a lo que tiene y en algunos casos se solicitan varias experticias psicológicas, ¿no? A veces dos, a veces tres, un poco para contrastar si varios psicólogos desde diferentes instituciones están diciendo lo mismo, a caramba. Entonces, bueno, aquí como que hay más elementos para afirmar que eso ha ocurrido. Entonces, eso como por un lado, ¿no? Luego, claro, la actuación del profesional de la salud creo que también no es lo mismo que estén en la consulta privada a que estén en una institución, ¿sí? Quizás si están en una institución y hay en la institución, no sé, en los hospitales hay policía, o sea, sí, hay servicio social, hay asesoría legal, hay una serie de instancias que lo correcto sería que desde la institución, ¿verdad?, de salud se canalice el proceso de denuncia, porque además estos delitos son delitos de acción pública, ¿ok? Y claro, y la idea, y como ya hemos hablado, los niños no lo denuncian, los papás a veces se hacen de la vista gorda, se sigue reproduciendo el delito. Entonces, bueno, si estamos en una institución de salud, lo ideal es que esta institución de salud desarrolle protocolos internos para la colocación de estas denuncias. Digamos, no dejar esto en responsabilidad exclusiva, como que eso es un asunto nada más del profesional, ¿verdad? De la ginecóloga que identificó. Eso es como dejarlo así como a merced de una serie de riesgos. Entonces, por ahí creo que no tendría que ser. Yo sí creo que en Venezuela se tienen que desarrollar protocolos institucionales para acompañar a los profesionales de salud para hacer efectivo esto y contribuir a la erradicación del problema. Y desde el lado de la consulta privada, una recomendación que yo pudiera hacer y que usualmente es algo que hacemos desde ABESA, es que identificamos en el grupo familiar cuál pudiera ser esa persona que sí le brinde protección a la víctima, ¿sí? Que a lo mejor no es la mamá, a lo mejor no es el papá, a lo mejor es una tercera persona que pudiera acompañar en ese proceso y instarla a que acompañe en el proceso de denuncia, ¿ok? Porque, bueno, porque seguimos en la impunidad. O sea, yo sí creo que como profesionales y las instituciones tendríamos que abocarnos a generar mecanismos de protección para los niños y las niñas. En este momento no hay mucho, la verdad, no hay mucho. Pero se pueden canalizar. Otra cosa, yo acabo de colocar en el chat el número de WhatsApp de nuestro servicio de atención psicológica. Bueno, es un servicio gratuito, es un servicio que es presencial en Caracas, pero brindamos también atención telefónica para el resto del país. La cita se pide por WhatsApp, ese es el número de WhatsApp. Con mandar un mensajito se puede solicitar la cita, entonces se los coloco ahí como recurso de apoyo en caso de que no sepa qué hacer, ¿verdad? Ante una situación de abuso sexual, me llegó a la consulta, ¿a quién se la remito? ¿A dónde lo mando? Si quizás no es recomendable la atención telefónica porque amerita aplicación de pruebas psicológicas, quizás le podemos ayudar para identificar otros profesionales de la psicología en el país que le pudieran apoyar. Exacto. Pero digamos, o sea, es como establecer estas alianzas o estas conexiones que nos permitan hacer un camino seguro para todas las personas involucradas y todos los profesionales involucrados. Nati, había una pregunta en relación a la condilomatosis genital, una respuesta corta bueno, ya las horas son más de las 9 de la noche y gracias a todos los que se han mantenido hasta ahora.
Pero, bueno, mencionaban que qué hacer si siempre sospechar abuso en niña con una condilomatosis genital Bueno, lo que fetal. ya veníamos reiterando, ¿verdad? Una condilomatosis vulvar no es un signo inequívoco de que haya habido abuso sexual. Sobre todo mientras más pequeñas están las pacientes, se ofrece la duda porque son pequeñas y entonces en su declaratoria ellas pueden no ser tan claras. Yo cuando hay sospecha de abuso sexual por manipulación, no por penetración, nosotros aquí, porque sabemos que hay una alta tasa, y nosotros lo vimos cuando hicimos el posgrado en JM de Los Ríos, que se presentaba la patología sin tener conexión directa con que fuera un abuso sexual. Entonces siempre estamos de la mano del equipo multidisciplinario, siempre vamos de la mano con el psicólogo. Los psicólogos tienen sus herramientas para hacer el abordaje de estos pacientes y poder dilucidar si de pronto hubo algún episodio que no fuera un indicador, pero que sea un indicador específico de abuso. Sobre todo las que son a nivel vulvar. Sí. Cuando son perianal, sí se consideran de alta sospecha de abuso sexual. Entonces, la ubicación de la condilomatosis también va a tener una connotación mayor a la asociación o no de abuso sexual. Bueno, yo creo que ya con esa podemos, la otra pregunta es más de, bueno, de esta situación que mencionamos que cuando alguien miente o manipula para acusar a otra persona, bueno, es complicado. Claro, porque como te digo, el abuso sexual es el delito más fácil de imputar y más difícil de comprobar, la inocencia. Claro, pero fíjate, desde el lado psicológico sí valoramos la credibilidad del testimonio. O sea, eso, Claro. eso es una línea que tenemos que mirar para identificar si ese testimonio está falseado por Claro. manipulación, porque es un niño. O sea, existen formas para identificar cuando el relato no impresiona válido. Por eso Entonces, yo creo que realmente si se hace el proceso de investigación, si se hacen las evaluaciones correspondientes correctamente, pues la idea es que estos casos no transcurran. exactamente, el manejo tiene que ser multidisciplinario, no nos podemos quedar con una sola opinión. O sea, en estos casos hay que ser muy acucioso en la investigación, pues. Instar a los pacientes y al familiar a la denuncia porque es nuestra responsabilidad, todos los que vemos pacientes que sean víctimas de violencia sexual o de abuso sexual, se debe realizar la denuncia como tal. Bueno, Magdimar, Nati, de verdad que fue una excelente jornada la de hoy, un tema súper amplio, pero con un enfoque súper amplio también. Súper agradecida como siempre por aceptar la invitación y por sus excelentes disertaciones. Gracias a todos. Gracias por la invitación y a todas las personas que participaron y que todavía están acá. Gracias. Bueno, y al grupo Leti por siempre ser receptivos a todas estas actividades académicas que ahora, bueno, van a pasar a un nivel superior, Pastor. Gracias por apoyarnos siempre en la educación médica continua y prestarnos su plataforma para poder transmitir la información. Honrados de poder brindarles el soporte necesario para poder llevar adelante esta interesantísima actividad. Bueno, las más de 100 personas que estuvieron conectados y que todavía andan por allí, pues, luego de, como dijiste tú, pues de 2 horas. Para nosotros es un honor seguir apoyando la educación médica continua de la mano, pues, de nuestras sociedades hermanas, como la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil y Juvenil, y por supuesto, estamos a la orden para todas las actividades que tengan a bien organizar y realizar. Yo me suscribo de la solicitud de Natalie y por supuesto estoy a la orden para incluso apoyarlos desde la palestra del conferencista para hablar acerca del tema de violencia obstétrica. Y pues bueno, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo para cuándo va a salir ese interesantísimo tema. Bueno, yo quiero, antes de terminar, bueno, darle el uso de la palabra a mi compañera de trabajo de labores allá en Grupo Leti, Farar Veláez, gerente de mercadeo de la línea ginecológica, para que, bueno, ya ahora formalmente, pues,
despidamos la transmisión. Adelante, Farah. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente todas las conferencias y toda la información. De acuerdo con el doctor, para nosotros es siempre un placer estar con ustedes y apoyar toda esta información que hace que los profesionales tengan más información. Así que a la orden para este tipo de cosas, que tengan todos una feliz noche y esta actividad va a ser colgada y será grabada en el canal de YouTube, así que todos vamos a poder tener acceso a ellas en un par de días solamente. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias.